Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a una edición más de Radio Lobo Estepario en su programa Universo Cultural. Me llama mucho la atención cuando un libro es llevado a la pantalla grande, al cine, por Hollywood, con actores estadounidenses o actores ingleses. Y esto es bien curioso, ¿no? Falto de cultura enorme. Cuando eres lector de libros, como yo, que ha repasado muchísimo los libros porque me encantan una y otra vez, pues sucede que te haces una idea del personaje, penetras en los personajes, navegas en el libro junto con los personajes, sufrís con los personajes, te identificás con los personajes. Y pues en mi trajín de tener esa idea, los personajes en el cerebro bien metidos, pues es decepcionante ver cómo los trata Hollywood. Por ejemplo, cuando salió la versión de Cubadis, me emocioné mucho y vamos a ver Cubadis, pues. Y fue de un decepcionante, pues. Voy a poner solo ejemplos para que vean. Por ejemplo, cuando describe, Roman Sienkiewicz describe a Ursus, el protector germano de Ligia, la heroína de la novela, que cada pecho era el tamaño de un escudo romano. Y cuando vemos un escudo romano no es una rodela, no es una ruedita. Es un escudo enorme, enorme. Y cada pecho era como un escudo romano. No, hombre, el tipo dice que una simple cuenco apenas cabía en su poderosa mano. Esas descripciones tan simples y tan sencillas, te das cuenta que el tipo es enorme, forzudo, que es capaz de detener en la carrera a un uro. Y te vas a averiguar qué es un uro. Un uro es un enorme toro de los que han tratado de rescatarlos en las selvas de Polonia, porque es peligro de extinción total. Son enormes toros, son enormes. Pues en el lomo amarran a Ligia y pues Ursus lo detiene en seco al toro, que se acuerdan del tónico vigorón que tenía un hombre sosteniendo un toro, pues esa es de esa imagen. Pero cuando ves la película casi parece una vaca toda flaca que intentan parar. Claro, entiendo que el actor no va a parar a un toro en seco, ¿no? Por lo menos deberían de disimularlo. Y te decepciona totalmente los escenarios. Los escenarios que te describen de lujo romano, el triclinium, los baños romanos, no hombre, ponen ruinas. No, no son capaces de simular siquiera un baño romano como está descrito en el libro. Los que hemos escrito historia lo sabemos. Hay que averiguamos históricamente hasta donde se pueda cómo era el escenario, cómo era el personaje. Bien, pasada esa decepción, me llegó otra, Don Quijote. Anunciaron el estreno de Don Quijote y yo dije, bueno, pues el director de Don Quijote es buenísimo. Vamos a ver quién hace el autor que hace de Don Quijote. Y aparece Don Quijote con unos bigotes bien rectos y una barba cuadrada, hablando tontera y media. Los que hemos leído Don Quijote derecho y revés, gracias a la lectura y que nos enamora, no tenemos esa idea de Don Quijote. Es otro Don Quijote. Le ponen una nica en la cabeza y cosa que no sucede. Las descripciones de los paisajes son pésimas. Los actores, Sancho Panza, ya no se diga, la gracia de Sancho Panza es famosísima en Don Quijote, pero no aparece. No aparece Don Quijote. Decepción tremenda. Van dos decepciones. Veamos la otra decepción. Soy un aficionado de Sherlock Holmes. Me encanta Sherlock Holmes. Lo he leído infinidad de veces todas sus aventuras. Me encanta y vuelvo a leerlas y recontra leerlas y no me va a aburrir nunca. Pues sacan a Sherlock Holmes con el actor, cuyo nombre no quiero acordarme, pero es el mismo del Hombre de Hierro, Iron Man. Qué decepcionante. Totalmente decepcionante. Tratan de vendernos un Sherlock Holmes que no razona.
Tratan de venderlos un Sherlock Holmes que ocupa armas, que es peleador, que anda sangrado. Sherlock Holmes nunca anduvo sangrado, él no peleaba. Era esto, puro cerebro deductivo para sus cosas, y es lo encantador de leer Sherlock Holmes, cómo deduce cosas que uno puede también hacer en su vida diaria, aprender a deducir muchísimas cosas. Bueno, de hecho fue para la policía científica y estuvieron las primeras bases en Sherlock Holmes. Pero el actor nos presenta a un Sherlock Holmes tipo Hollywood, que anda una cuestión, un arma eléctrica, que ocupa pistolas, cuyas deducciones las hace corriendo en la calle, y Sherlock Holmes hasta cocaína fumaba o se echaba su puro ahí para empezar a pensar, tocaba el violín, es decir, toda una cultura de dejar su cerebro en blanco. A él no le importaba que el hombre fuera a la luna, ni que la mujer aquí, ni el hombre allá, no, él solo sus teorías criminalísticas. Pero los actores y directores de Hollywood, guionistas, son una verdadera basura en ese aspecto. Descuidan muchísimo, no leen, ni se han leído toda la obra de Conan Doyle, Sir Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Mucha gente creyó hasta que existió Sherlock Holmes. Y en la película nos ponen un actor sumamente inútil en la interpretación de Sherlock Holmes. Y ahora, pues, voy a obviar a otras películas, ¿no? Pero ahora vienen y nos, bueno, las religiosas también, como la interpretación de Sansón, ¿no? Es malísima. Ven, dejemos eso. Vámonos a tiempos más recientes. La Ilíada, cuyo intérprete fue Brad Pitt. Brad Pitt creo que jamás, ni hasta este momento, va a leer la Ilíada. Yo sí la he leído un montonazo porque la Ilíada y la Odisea son libros que me encantan muchísimo, igual los de Sherlock Holmes. Cubadis. El Quijote. Entonces, cuando la vi, una decepción enorme. Ese brinco que hace Brad Pitt para golpear y... No, hombre. Los diálogos, cielo santo. ¿Por qué voy a criticar ahora la Odisea, esta película que va en estreno mundial dentro de unos días? Mañana creo yo que o el jueves, ¿no? Espero verla. A ver si me invita mi hija, ¿no? Pues sucede que es una desgracia. ¿Por qué no lee en un momento y se mete? ¿Y por qué no ven las cosas? Como ya lo voy a demostrar. Pues vi el thriller La Odisea los primeros meses. No estuvo convencido de los personajes. ¿Saben una cosa por qué? Aparte de que he leído los libros, estuve en Grecia. Bastantes días, por cierto. Tuve la oportunidad, la guía de nosotros es una griega muy bonita. Tuve la oportunidad de ver la belleza griega de primera mano. Y el tono de su voz cuando hablan es hermosísimo, cuando están enojadas, cuando quieren convencer. París, que se enamoró de Helena, y dije, este baboso se enamoró por la voz, no por bellísima, porque Helena de Troya era una mujer bella, estilo griego, no estilo Hollywood, ni estilo chelona inglesa o chelona estadounidense, estilo griego. No son cheles, la piel de las griegas es una blancura muy especial. Es increíble. Cuando uno ve la Odisea y te vas imaginando y que has estado en Grecia también interactuando con la gente griega, te haces una idea mucho mejor de lo que fue. Mucho mejor. Entonces, esa cuestión uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Pues, ¿por qué no leen? Por Dios, no leen la obra. Lo que el guionista escribe, Sofía, dice supuestamente el guionista sabe. No sabe nada. Nada. Si hubieran ido a vivir, hubieran ido a escuchar las griegas, hubieran dicho el tono en que tenían que hablar, los diálogos hubieran mejorado muchísimo. Miren, el diálogo repetitivo de los griegos de la Ilíada y la Odisea son encantadores. Y las escenas de las guerras, de los héroes que pelean, como los hermanos Ajax, Ulises, Aquiles, Agamenón, cómo se describen ahí. Yo creo que el autor no se los describió en Homero, no se tomó los personajes de su imaginación, sino de lo que él veía.
las cohortes enormes, la raza que le rodeaba. Por ejemplo, abundan los rubios. El rubio Menelao, dice, y me sacan a Menelao de cabello negro y colocho. Cielo santo, no puede ser. Solo ahí uno dice, algo ha pasado aquí. Ahí no había pelos negros. Había pelos negros, por supuesto, pero la mayoría, el ejército era sus rubias, enormes, rubios, altos. Los héroes ya no se diga, bien atléticos, pues competían. Aquiles, aquí les dejo la versión, por así decirlo. No, Aquiles, al que lo mata Paris de un flechazo, lo presentan todo aguado, con unos diálogos y un personaje que es muy afeminado. No puede ser, hombre. Si estos eran casi semidioses. Agamenón, te haces una idea de lo que era Agamenón. He visto varias versiones a partir de la Odisea, varias películas que hicieron de la Odisea, ninguna tiene el personaje Agamenón. Ya no digamos de Odiseo. La casa de Odiseo muy bien descrita en el libro, de allí hubieran, ¿por qué se les imaginan que Hollywood que así lo va a querer? Por eso es que puse el nombre de este video para Dummies. Si usted nunca ha leído la Odisea de la Ilíada, a lo mejor le encanta. Pero creo que ya vieron Batman, ¿verdad? Del mismo director. Pues veamos y pasemos a las cosas que nos tienen molesto a los que leemos libros, y no solo a mí, muchos historiadores, mucha gente ha rechazado la película, la interpretación que ha hecho de la película. Es cierto, como estuve hablando con mi fallecido y querido amigo Guillermo Anderson cuando le dije que habían garífunas con guitarras eléctricas, es que las cosas tienen que cambiar, Néstor. Tal vez no evolucionar, sino ha habido un cambio y puede que guste también. Porque a mí en lo personal me gusta la música autóctona. Sin embargo, Guillermo Anderson me hizo ver que sí puede haber evolución, puede haber, no evolución, pero sí va a haber unos cambios importantes para también la música no se va a estancar, y estuve muy de acuerdo. Pero en esto de los personajes históricos y interpretación, para mí es cierto que hay que interpretarlos de otra manera, pero caramba. Usted sabe que Batman, según el director de la película o el guionista, pues Batman era troyano quizás. Veamos. No estoy mintiendo en esto, ¿no? Ahí tenemos al Batman, el traje de Batman, y tenemos el traje de Odiseo. A mí me dio risa y después me dio lástima y después lamenté que Odiseo para Dummies no es lo que se pretende. Comparen ustedes y es el mismo traje. Batman haciéndole de Odiseo. Ahora, si queremos ver los trajes originales, veamos lo que dice. Tiene una ánfora estampada. Las ánforas o cráteras eran enormes vasijas donde bebían, le ponían algo arriola ahí, el vino. Y han sobrevivido algunas que han encontrado, ¿no? Por lo menos, miren, yo estuve en el Museo de Dione, al pie del Monte Olimpo. Allí se ve las esculturas de los griegos que hizo este escultor, se me fue el nombre. El que hizo las esculturas del monte, del famoso el Partenón, pues también hizo rostros. Y ahí podemos ver los rostros que él hizo. Fidias, creo que no era Fidias. Bueno, ahí me va a ocurrir el nombre. Él, allí por lo menos hubieran ido a ver las ánforas, los cascos antiguos hallados, para hacerse una idea de cómo hacerlos más reales, pues, porque la verdad es que la Odisea es toda una película. Y veamos cómo eran los cascos. Observen estos cascos. Batman con este casco reales de una ánfora griega encontrada allí pues enterrada, ¿no? Miren, ahí están los cascos. Cómo eran y cómo pues los usaban. Seguro que se bajaba y se tapaba para protegerse. Pero esto muy diferente a estos cascos, el de Batman, los dos Batman. El de Batman de la Odisea, Batman Odisea y el Batman moderno. No, hombre. El director se defendió, vi por allí una entrevista y dijo que sí, ocupaban tintes negros. Sí, podría ser que oscurecían el metal.
aquí podemos verlo. Pero no tintes negros para la versión de Batman. Ahora bien, la Odisea tiene una doble narración. Los últimos momentos de Troya, que la cuenta Odiseo cuando llega al palacio de Nausítobo, y tiene la narración de sus aventuras. Entonces, cuando cae Troya, acordémonos del caballo de Troya, ¿no? Muy utilizado por los políticos corruptos. Te meten un caballo de Troya y luego desgranan toda la mentira. Perdón. El caballo de Troya fue una invención de Odiseo, en que les dice, inspirado por la diosa, porque Odiseo era un tramposo de primera mano, lleno de ardides, dice. No era fácil hablar con él si desconfiaba de vos. Él había que desconfiar de él el triple. Él desconfiaba siempre. Pero la diosa Atenea, su protectora, siempre le decía, no trates de engañarme a mí, Odiseo, el hombre de grandes recursos, ¿no? De miles de recursos. Así lo plantea Homero en su libro. Pues él se idea el caballo de Troya porque el caballo era un símbolo adorado, ¿no?, de los dioses allá. Y dejan el caballo. Cuando lees la Odisea y te ubicas en el tiempo histórico de la Odisea, no van a andar con aspectos estéticos para hacer un caballo. Además, para moverlo, tampoco van a buscar el equilibrio de la ciencia griega, de buscar el equilibrio de un caballo parado en dos patas. Es muy difícil hacer cálculos para el peso, el balance, dónde van a ir los soldados que van adentro del caballo de Troya. Entonces, el caballo de Troya es en 4 patas, con ruedas en cada pata, una plataforma para meterse. Ese es el caballo que describe Homero. Pero como el director es una gran belleza y quiere presentar la Odisea para Dummies, presenta este caballo de Troya de esta manera, parado. Por Dios, eso requiere cálculos matemáticos hacer un caballo parado. Era más fácil hacerlo acostado, como está el dibujo aquí a la par. Y del vientre salieron los guerreros. Era más fácil que bajaran así por un lazo calladitos. Hay unos actores que han presentado el caballo de Troya en que de las nalgas salen los guerreros. De veras, no es broma. De las nalgas salen los guerreros. Como un avión moderno que abre la trompa, pues le abrieron las nalgas y de ahí salen los guerreros. Ya se imaginan ustedes qué estará haciendo un caballo, zurrando guerreros. Hay otros que hacen un caballo de Troya como este, que le ponen escaleras. Por Dios, meter a una escalera y sacarla para el enorme caballo que era, según la descripción de Homero, era un enorme caballo. No iban a dar un caballito chiquito porque entonces no era creíble. Era un caballo homenaje, era un caballo digno de los dioses, de un tributo a un dios. Entonces ellos hacen un caballo enorme, para que un caballo como el de la izquierda, presentado por el autor de la nueva Odisea para Dummies, ese caballo no existe. Hubiera sido muy difícil. Creo que bajan por una escalera en el caballo. ¿Cómo vas a meter una escalera también? Si además era de madera y pesada. No era de aluminio moderno, de esas que venden ahora, que no pesan nada. No, era una escalera que debería de pesar un montón. Y para un caballo así se les iba a venir para adelante el caballo. Más, en ese caballo, ¿cómo se acomodaban los guerreros? No eran 2 guerreros los que iban. Eran un montonazo de guerreros. Héroes todos. Héroes. Ya había muerto Aquiles, ¿no? Iba Ulises, iban los hermanos Ajax, Agamenón, Agamenón no era el rey, iban otros, ¿no? Pero eran muchos héroes, ahí los menciona, Sarpedón, todos ellos eran guerreros, no eran flacuchos o débiles, todos malnutridos. Eran guerreros de verdad los que iban ahí, elegidos por ellos, por Odiseo, cuyo nombre pasó a la historia también como Ulises, pero yo prefiero Odiseo. De ahí viene la Odisea. Cuando uno se mete en un viaje peligroso es toda una odisea, dice uno. Entonces por eso viene Odiseo, para un poco de cultura, que no sean tan dummies. Entonces presenta este caballo
totalmente ridículo para la época, totalmente, porque no lo podían hacer. Además, ese caballo iba preñado de guerreros y además te vos en ese caballo, se suben los guerreros y una escalera pesada, se viene para adelante, es lógico. No por más sostén que tenga atrás, se viene para adelante. Pero el director dijo, este es el caballito que quiero, un caballo que parece hecho para un trofeo en la mesa, pues, pero no para el caballo Galapar, que es más real. Vean el caballo de Troya, donde están bajando los guerreros. Así bajaron los guerreros en la noche sigilosamente, como lo narra Homero. Vayan pues estas cosas para que vean ustedes que nos están dando otra mentira histórica. Si usted nunca ha leído la Odisea o solo la lee una vez, pues es para usted esta película. Para nosotros que vemos la película, que leemos libros, la vamos a ir a ver por curiosidad nomás, pero ya nos dimos cuenta que no va a tener ninguna sorpresa en lo que respecta a manipulación falsa histórica de lo que se está haciendo. Los autores debieron de haber leído un poco la Odisea y no lo hicieron. Un guión rápido, una aventura rápida, ya me imagino cómo van a presentar al Cíclope, cómo van a presentar a la Caribdis ahí, que se tragó a dos marineros. De hecho, una interpretación que vi del árbol de la cama, ese es un secreto. Cuando llega Odiseo a su casa, le dice, después de tanta aventura, llega solo, no llega sin sus soldados, así estaban condenados, le dice, entonces me llevaré la cama, hay que mover. Ahí ese es un secreto que solo ella y Penélope saben. Solo él y Penélope saben. Es inmovible, esa cama está hecha sobre un limonero. Y el árbol que presentan, ya voy a ver la película, pero en otra película que vi, no hombre, esto sí que iba a decir a la puta mano, ya la cago. Pero es válido porque no merecen una aprobación, al menos de los que somos lectores, investigadores un poco. Y es más, joder, estuvimos en Grecia, estuve en Grecia. Mucho nos ha decepcionado ver los thrillers. El barquito, no sé qué tipo de barco van a hacer, pero el barco que llevaban era un barco galán. Una versión que vi de la Odisea, no es mejor un cayuco de aquí del lago de Ilopango de El Salvador que un barquito de esos que presentaban nomás decorado con un dragón estilo vikingo. ¿Cómo? Si eran navieros, los griegos eran navieros, no tenían que imitar a los vikingos y hacen un barco estilo vikingo. En fin, pues ella se largó este video, pero si quieren vaya a ver la película. Si no ha leído el libro, se la recomiendo y se va a gozar y va a decir que es una gran película. Si ha leído el libro, se va a decepcionar. Y si lo ha leído varias veces, como yo lo he leído unas 10 o 15 veces, y además ha estado en Grecia y ha escuchado a la mujer griega, como se expresan los griegos, se va a arrepentir haber ido al cine. En fin, ahí se las dejo y espero pues que no nos vaya a ofrecer Hollywood una futura película. Bueno, por lo menos que recurren a la inteligencia artificial, a lo mejor les hace una buena película.